Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Soy José Manuel Barrao, en la cocina de Manuel Barrao en la comarca.tv, desde el restaurante en Peltre, en Alcañiz. Como sabéis, en verano no solemos hacer programas, solemos dejarlo un poquito para que repaséis lo que hemos hecho todo el curso, pero hoy sí que os he traído una cosita para hacer un poquito más llevadero, ¿no?, este tiempo que estamos sin vernos. Os he traído, pues como es festivo en muchos pueblos, es mucho tradición comer toro, ¿no? Comer, no sé si por aquí, por la zona de Aragón, hay poblaciones que sí que tienen esa tradición. En la zona del sur, tipo Andalucía, es muy común. En Pilares, en Zaragoza o en las fiestas de San Fermines, en Pamplona, es típico comer rabo de toro o piezas del toro, ¿no? En este caso nosotros hemos guisado toro. Yo ya lo tengo guisado, entonces lo que voy a enseñar es cómo sacar un plato de algo que nos sobra, ¿no? Es decir, hemos guisado un plato, somos una familia de 4 y nos ha sobrado una ración. Con esto pues no cenamos los 4, ¿no? Pues vamos a buscar un poco una manera de darle la vuelta, hacer un plato un poquito más llamativo, más innovador, con unas sobras, ¿no? En este caso de este plato festivo. Entonces lo primero que vamos a hacer, es decir, lo que necesitamos sería un rabo guisado, como cada uno lo haga en su casa, una patata, ya sea cocida o asada. Esto es pasta wonton, que es una pasta japonesa con la que vamos a elaborar un ravioli. Podríais sustituirlo en un momento dado por masa de empanadillas o incluso por un hojaldre o diferentes otras opciones, como puede ser la pasta filo o la pasta brick. Yo en este caso lo elaboramos con pasta wonton, que se llama. Es una pasta de ravioli japonesa. También usaremos champiñón, un poco de caldo de pollo y un buen aceite siempre del Bajo Aragón. Entonces lo primero que vamos a hacer es desmigar este rabo, ¿no? Simplemente lo vamos a coger, en frío se hace muy bien. Con ayuda de un cuchillo vamos a ir separando del hueso toda la parte cárnica. Luego lo iremos con cuidado palpando para que no lleve trocitos de hueso, pero no nos interesa romperlo mucho, nos interesa que cuando lo comamos notemos trocitos de rabo en la boca. Entonces vamos a ir dejando ahí un poco lo que sería la carne. Vamos con ayuda del cuchillo, como veis sale bastante fácil. Sí. Suele ser una carne que cuando se enfría se queda muy dura, pero que luego a la hora de calentarla se vuelve muy melosa, muy gelatinosa, es muy agradable en el paladar, es una textura muy sabrosa, la del rabo. Pero veis, en frío se vuelve dura como una piedra, se gelatina, contiene mucho colágeno, entonces esa misma gelatina al coger frío vuelve a endurecer. Eso no quiere decir que no se nos vaya a quedar tierno, ¿eh? A ver, que tengo por aquí otro trozo más. Todo esto lo vamos a guardar, que es la salsa con la que hemos presentado este rabo en una primera ocasión. Seguimos separando los trocitos de carne pegados al rabo. Como veis, el rabo suele tener un hueso que, digamos, tiene forma un poco triangular, ¿no? Digamos que es la parte central y unas ramificaciones. Rabo no es que sea fácil encontrar, pero en cualquier carnicero, si se lo pedís con tiempo, de un día para otro o 2 días, os lo suelen conseguir fácilmente. Vamos a dejar los huesos por un lado y nos quedamos la carne, que es lo que nos importa. Simplemente voy a coger un cuchillo un poquito más grande, que lo haremos mejor. Lo vamos a trocear un poquito. Así a la vez vamos a comprobar si nos haya quedado algún trocito de hueso o de ternilla. Ya digo que yo no lo troceo en exceso porque me gusta que se noten los sabores, que notes ese trocito y esa textura de la carne del rabo. Entonces simplemente lo troceamos un poquito para asegurarnos, ¿lo ves? Como en este caso, que no se nos quede un trocito de hueso que nos pueda un poco fastidiar el ravioli, ¿no?, a la hora de comerlo, aparte de algún diente que se nos puede quedar en el camino. Vale, seguimos troceándolo un poquito. Pues quitando ese hueso, el resto parece que lo hemos hecho bien. Hay que ir con cuidado, puesto que siempre es muy fácil, ¿no?, que se nos escape un trocito de hueso. Ya digo que es muy desagradable en la boca. Una vez tenemos esto, podemos coger, si queréis, también la verdurita que veamos claramente, como estos trocitos de zanahoria, y los podemos añadir, que nos darán un poquito de jugosidad también en el rabo. Y un poquito de la salsa. De la salsa no voy a meter mucha, puesto que la voy a aprovechar para crear un jugo, ¿no? Pero un poquito sí que nos va a ayudar a que dentro el relleno nos quede más sabroso. Entonces, una vez tenemos elaborado este relleno, hacer un poquito de hueco aquí para que no se nos ensucie el ravioli. Lo que vamos a hacer es pasar a rellenar los raviolis. La pasta wonton
es una pasta que ellos la suelen cocer, la suelen hacer cocida. Nosotros los vamos a freír, va a ser un ravioli crujiente, va a quedar curioso. Va a ser una textura un poco diferente. Entonces sí que hay que tener cuidado de esta masa, que una vez se seca se fracciona. Ahora mismo la podemos doblar muy bien, pero si la tenemos expuesta durante mucho tiempo al aire, se nos llegará a romper, no la podremos trabajar a gusto. Entonces es importante ir cogiendo la que se necesite o más o menos la que vayas a gastar. Y el resto siempre bien guardada. Yo voy a hacer dos por si acaso se nos revienta uno. Siempre, yo lo que hago es envolverla con papel film, pero dentro de su propia bolsa. Es decir, una vez lo tengo aquí dentro de la bolsa, esto lo envuelvo con papel film y lo dejo lo más cerrado posible, con el menos aire, para que no se nos seque y nos aguante el máximo tiempo. Casi todas las masas es una precaución el taparlas así, ¿no? Vamos a poner dos en este caso. Como veis, lo suelen separar, viene con un poquito de maicena para que no se peguen entre sí y aguante un poquito mejor la humedad. Entonces lo único que vamos a hacer es rellenar dos. En este caso vamos a coger un poquito del rabo, la cantidad vamos a intentar llenar al máximo, pero no demasiado para que no se nos revienten. Entonces los vamos a rellenar con el rabo, dejando aproximadamente un dedo por cada lado del borde, para que podamos sellarlo. Una vez lo tenemos así, con ayuda de un pincel y un poquito de agua, vamos a mojar un poquito los bordes de la masa, para que nos ayude a que selle más fácilmente. También lo podríais hacer con huevo, con clara de huevo, o huevo batido que os haya sobrado hacer una tortillica, sería una opción. Una vez tenemos esto, le ponemos la masa encima. Como veis, se nos va a quedar más corta, puesto que es la que nos está cerrando el ravioli. Y lo que vamos a hacer es darle un pequeño doble. En cada lateral le vamos a dar un doble. Si os fijáis, hacia adentro. Y otro por aquí. Y una vez lo tenemos así, pasaremos a elaborar como las empanadillas que se han hecho toda la vida, ¿no? Con ayuda de un tenedor, simplemente presionaremos intentando no romper para que se peguen entre sí y luego se nos quede completamente cerrado a la hora de freírlo. Se suelen reventar alguna vez, entonces yo siempre hago alguno más por si acaso. Malo será que se me revienten los dos, a lo mal haremos un tercero, pero siempre contar que pues si vais a hacer 6, hacen 8, por dos posibles que os puedan quedar un poco feos, o si se os revienta se os vaya el relleno, ¿no? Se os queden vacíos, que también puede pasar. Fijaros, tendríamos ya el primer ravioli. Lo vamos a guardar, vamos a hacer otro, así aprovechamos a freír los dos a la vez. Vamos a coger un poquito del rabo, otra vez en el centro. Y rellenaremos pues parecido al anterior, dejando un dedito aproximadamente por cada lado. Vamos a poner el agua, que se me olvidaba esta vez, si no, no me pegará. Untamos en los bordes para que coja un poquito de humedad, tampoco hace falta mojarlo en exceso, simplemente que se humedezca. Y colocamos encima el otro ravioli, la otra parte de masa. Fijaros, hasta aquí y hasta ahí. Volvemos a hacer el doble, siempre hacia adentro, que es para que la más grande envuelva a la más pequeña, lo de solapas, y así evitemos que se nos salga. Haremos por este lado y por este otro lado. Y volvemos con el tenedor. Igual que antes, acabar de sellar las dos partes. Fijaros qué sencillo. Además está muy bien porque los podemos hacer, dejar tapados con un paño húmedo en la nevera y poder freírlos cuando queramos. No hace falta hacerlo al momento. Fijaros. Nos vamos a poner aquí para llevármelos ahí a la freidora. Bueno, en este caso a una sartén, que lo haremos en una sartén, que siempre se trabaja mejor. Me lo voy a dejar por aquí. Y os voy a explicar un poquito cómo vamos a hacer el jugo o la salsa. En este caso vamos a aprovechar todo este jugo del guiso original y un poquito de caldo de pollo para aligerarlo. Un caldo de pollo bastante concentrado, como podéis ver, que esté potente y sabroso. Entonces simplemente lo que vamos a hacer es en un sauté o en un pequeño cazo o olla, vamos a meter la parte del guiso, vamos a introducir
un poquito de caldo. Tampoco en exceso, vamos a añadir un poquito, veremos cómo se nos queda de textura y comprobamos si está a nuestro gusto o le falta un poquito. Vamos a dejar que pegue un hervor, que bueno, recupere la ebullición. Voy a dejar más lentito para que no se me vaya y mientras tanto vamos calentando el aceite para freír. Le voy a echar un poquito más, que me parece que nos faltará. Y yo creo que prácticamente todo. Fijaros, simplemente lo que vamos a hacer es disolver ese mismo jugo con un poco más de caldo, de pollo o de carne en este caso, para hacerlo un poquito más líquido, para que nos quede mejor. Entonces simplemente lo vamos a llevar a ebullición y luego lo colaremos. Lo vamos a dejar por sí mismo que vaya calentando y mientras se nos calienta el aceite vamos a hacer un pequeño puré de patata, un puré de patata un poco a lo basto, ¿no? En este caso simplemente una patata asada o cocida, y en este caso es asada. La vamos a pelar. Le quitaremos todos los ojos que tenga o partes un poquito más feas. Y lo vamos a introducir en un bol. Lo vamos a trocear un poquito para que nos ayude a chafarlo. Y con ayuda de un tenedor lo vamos a acabar de chafar, pero en plan basto, en plan bruto un poquito. Esto sería un puré en basto que se llama. Sería un puré hecho pero simplemente machacado, donde no lo hemos refinado ni pasado por un cedazo, ¿no? Donde se nos quede más suave, sino nos interesa que nos quede un poquito basto. Una vez lo tenemos más o menos machacado, el aceite, venga, se me cae. A ver, hay accidentes si os fijáis en la cocina. Mira, un buen chorro de aceite, le vamos a poner un poco de sal y lo vamos a acabar de mezclar. Esto lo vamos a calentar un poco al microondas y le haremos una base para cocinar, para poner en el rabo, o sea, para poder apoyar el ravioli y luego echar el caldito. Simplemente lo vamos a calentar un poquito en el microondas. Ahí, que coja calor. Esto me lo voy a guardar, que vamos a decorar. Y lo que os voy a quitar es un poquito esto mientras se nos acaba de calentar el aceite. Como veis, salen para bastantes raviolis. Y ahora solo os he hecho 2, pero bueno, todo esto se aprovechará. Vale, una vez tenemos la tabla otra vez disponible, vamos a cortar unos daditos de champiñones, unos gajitos. En este caso con medio champiñón también nos valdrá. Simplemente cortamos a la mitad y un poquito en diagonal yendo hacia el tallo. Iremos sacando unas láminas o gajos, un poco como queramos llamarlo. Esto lo echaremos ahora a cocer en el caldo que vamos a colar. Si os fijáis, esto ya lo tengo caliente y este caldo también. Entonces este caldo lo vamos a colar para que nos quede fino, que no nos lleve esos tropezones, ya sea de la zanahoria, de la cebolla, de los diferentes elementos que hayamos guisado el rabo. ¿Lo veis? Esas pequeñas, que no está malo, es comestible igual, pero bueno, en este caso no nos interesa para el plato de ahora. Y en este pequeño caldo que ya hemos colado vamos a introducir los champiñones. Les vamos a dar un hervor de 2-3 minutos y así también nos acompañarán un poquito al ravioli. Lo vamos a dejar que hierva estos 2 o 3 minutos allí y voy a sacar el puré, que lo tendremos ya caliente. Fijáis el puré con el aceite y la sal, simplemente hemos hecho una especie de puré bastante vasto, pero que nos va a venir muy bien con la textura gelatinosa del rabo. Lo vamos a reservar hasta que lo utilicemos y nos vamos a freír. El aceite que empiece a humear, este es el momento ideal para freír. Vamos a hacer uno y después otro para poder controlarlo un poco bien. Y yo lo que hago es ayudarle, ¿no? Así mismo freiría, pero si nosotros lo que hacemos son pequeños movimientos envolventes, si os fijáis se reparte mejor el calor y hace que sufle la masa un poquito. Si os vais viendo cómo se va inflando ella misma y en los laterales va empezando a coger color. Una vez vemos que ya se nos ha sellado los laterales, podemos darle la vuelta para que se nos acabe de hacer por esa otra parte. Incluso ayudarle echándole un poquito de aceite. Vamos a volver a darle la vuelta y prácticamente lo tenemos. Con el mismo calor de la fritura se nos va a temperar el relleno de dentro, por lo cual nos va a salir caliente y en condiciones de comerlo.
Fijaros qué pinta tiene. Es una masa que es muy crujiente, pero que no tiene esa textura a lo mejor tan quebradiza como puede ser la masa de empanadilla, sino es una masa que recuerda un poquito más a la masa de pan. Es otra textura diferente dentro de las masas, ¿no? Seguimos con el segundo. Lo mismo, le damos pequeños movimientos circulares para que nos llegue bien el aceite a la superficie. Y si os fijáis, enseguida empieza a suflar. Voy a echarle un poquito para ayudar. Cuando se infla significa que dentro está cogiendo bien de calor. Eso es bueno para que el relleno también nos salga calentito. Fijaros cómo hace pequeñas burbujitas. Que la verdad que luego en la boca es muy agradable al comerlo. Todas esas burbujas de aire. Vamos a echarle un poquito por el otro lado para que coja también calor. Y prácticamente casi la tenemos ya. Bueno, yo creo que este ya está preparado también. Además está muy bien esta masa porque una vez se enfría le cuesta mucho volver a bajar el suflado que tiene, ¿no? Entonces necesita que coja humedad para que vuelva a venir hacia abajo. Entonces queda estéticamente muy bonita durante los primeros minutos. Hay otras que enseguida se nos vienen abajo. Os voy a retirar esto para poder emplatar. Y vais a ver qué fácil, qué sencillo y qué bonito nos queda un ravioli del rabo que nos sobró ayer de comer. Entonces simplemente en un plato hondo, que tengo por aquí uno, vamos a coger un par de cucharitas y nos haremos una quenefa de puré de patata. Una quenefa simplemente es una quenelle, sería la traducción, ¿no? Quenefa sería en castellano, quenelle en francés. Simplemente vamos a hacer como un huevo para entendernos. Es como una especie de huevo, si os fijáis la forma ovalada de puré. Esto sería una quenefa o quenelle. Se hace simplemente jugando con las dos cucharas, apretando un poquito para que coja la forma compacta. Una vez lo tenemos, lo disponemos en el plato, le colocaremos el ravioli encima para evitar que el mismo caldo nos lo moje y se nos vaya al crujiente tan rápido. Así está un poquito en alto. Este lo guardaremos, que como veis para una ración queda precioso, solo uno. Y lo que vamos a hacer es coger el caldo. Voy a ir con cuidado, no me vaya a quemar, que como ha estado el fuego cerquita, es posible que esté caliente. Este mismo champiñón que hemos utilizado, que hemos cocido, lo vamos a utilizar a modo de guarnición. Podemos poner, no hace falta poner todos, que en este caso había mucho. Simplemente vamos a acompañar con unos pequeños champiñones. Yo al comedor lo sacaría prácticamente presentado así. Simplemente sacaríamos, para evitar que pierda crujiente, el caldo en una jarrita aparte. Le mancha un poquito. Presentaríamos el plato, en este caso con alguna ramita de perejil que también hemos querido utilizar para decorar, para darle un poquito de vistosidad. Y le vamos a poner un pelín de salmaldón por si acaso se nos va la sal y se nos queda un poquito justo. Una vez lo tenemos así, se lo presentamos al comensal y el mismo camarero, pues, que nos sirve, con ayuda de la jarrita, nos va a echar el caldo necesario para consumir este plato, con un poquito suficiente. Así sería suficiente, simplemente para que no se nos moje y no perdamos el crujiente. Vamos a limpiar, que he ensuciado queriendo limpiar. Y aquí os dejo este plato de esta semana, que hemos hecho un poco por ser agosto, por ser festivo, y nada, esperar que enseguida llegue octubre y estamos otra vez aquí cocinando todas las semanas. Os dejo con el ravioli de rabo de toro, rabo festivo. Y nada, animaros a probarlo y a cocinar en casa, que en verano también apetece aunque haga calor. Venga, hasta el mes de octubre.